La gente siempre ha mirado al cielo y siempre ha visto algo extraño allí. Objetos que no se parecen ni a satélites, ni a aviones, sombras, destellos, puntos que desaparecen. Y cada uno de esos momentos generaba la misma pregunta: ¿estamos solos en el universo? Actualmente los ovnis forman parte de la cultura pop, mitos de internet y bromas. Pero tras esos memes existe algo sencillo: la genuina curiosidad humana. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué nos han ocultado? ¿Y tenemos alguna prueba de que existe vida inteligente en algún otro lugar? Les doy la bienvenida al canal History Show. Esto es Mitos y Realidad. Y hoy intentaremos responder a la pregunta que la humanidad se ha hecho durante miles de años. ¿Existen los extraterrestres? ¿Y qué son realmente los ovnis? Vamos allá. Historia del fenómeno objeto volador no identificado de la antigüedad al siglo XX. Si crees que el interés por los ovnis es algo del siglo XX, no es así. La gente veía fenómenos extraños en el cielo mucho antes de los aviones, el espacio o la idea de extraterrestres. Simplemente podían interpretar todo esto usando las palabras que tenían disponibles. En crónicas chinas de la era Zhou, se describen carruajes celestiales que ascendían verticalmente dejando fuego a su paso. En la India, en los textos del Mahabharata y el Ramayana, se mencionan los enigmáticos vimanas, carruajes celestiales que volaban, giraban y desaparecían. Y en el antiguo Egipto, los escribas del faraón Tumás III vieron discos de fuego girando en el cielo. Por supuesto, esto no es una prueba de extraterrestres, simplemente es un hecho. La gente observó algo inusual e intentó explicarlo como pudo. En la antigüedad eran comunes historias similares. Historiadores romanos como Julio Absecuente escribieron libros sobre fenómenos maravillosos. Ahí se mencionan círculos de fuego, astros voladores e incluso un escudo que se movía por el cielo. Los griegos describían lanzas celestiales que aparecían y desaparecían repentinamente cerca de las tropas. Hoy en día diríamos que es un meteorito, un cometa o un fenómeno atmosférico, pero para ellos era algo aterrador o iluminador. En la Edad Media, las interpretaciones se volvieron aún más místicas. En Europa se mencionaban periódicamente naves celestiales que supuestamente navegaban sobre las ciudades. En el siglo XIII, en Lancashire, Inglaterra, hubo una historia sobre una nave aérea que supuestamente enganchó su ancla en la aguja de una iglesia. Aunque probablemente sea una leyenda, el evento muestra que lo desconocido en el cielo siempre ha intrigado a las personas. En 1561, en Nuremberg, Alemania, los habitantes presenciaron una batalla en el cielo, según su descripción. En un grabado antiguo se pueden ver numerosas esferas, cruces, lanzas y cilindros que parecen chocar entre sí. Ahora esto se explica como una combinación de fenómenos atmosféricos e ilusiones colectivas, pero el documento existe y luce impresionante. En la época moderna, al observar activamente el cielo, los científicos notaron aún más rarezas. En 1803, en Japón, ocurrió el famoso caso de Utsuro Bune, una mujer que apareció en la orilla dentro de una cápsula redonda cubierta de inscripciones. Hoy en día, los historiadores consideran esta historia una mezcla de folclore y un naufragio real, pero los ufólogos a menudo la usan como prueba de un contacto temprano. En el siglo XIX la tecnología mejoró y surgieron los primeros intentos de registrar estos eventos. En 1823, el astrónomo mexicano José Vanilla observó cientos de objetos oscuros pasando frente al disco solar e incluso intentó fotografiarlos. La mayoría de los investigadores cree que eran naves o basura espacial, pero fue la primera fotografía conocida de algo inexplicable. A fines del siglo XIX, Estados Unidos vivió una ola de reportes de naves aéreas. La gente describía enormes aparatos en forma de cigarro con reflectores. Algunos incluso decían que escuchaban voces o veían pasajeros. Hoy en día, esto se considera una mezcla de sensacionalismo periodístico, charlatanería y observaciones de los primeros dirigibles experimentales. Pero la histeria era real. 1947, inicio de la era moderna de los ovnis, subtítulos. A mediados del siglo XX, la gente ya se había acostumbrado a ver luces y objetos extraños en el cielo, pero todo esto seguía siendo historias aisladas. No había un panorama general.
No existía un término, y no se sentía que se tratara de un fenómeno a escala mundial. Todo cambió literalmente con una sola observación casual. En 1947, el 22 de junio, el piloto privado Kenneth Arnold realizaba un vuelo rutinario sobre las montañas Cascade en el estado de Washington. El clima estaba despejado y Arnold, piloto experimentado, tenía su propio avión. Y de repente vio 9 objetos brillantes moviéndose en formación. Según él, volaban rapidísimo y saltaban por el aire, como cuando lanzas un platillo sobre el agua. Arnold no dijo que los objetos fueran platillos, solo describió la manera en que se movían, pero la prensa se aferró precisamente a esa metáfora. Así nació el término platillos voladores. Este caso se hizo viral antes de Internet. Los periódicos publicaban dibujos, los periodistas sumaban detalles y otros testigos encontraban observaciones similares en sus experiencias. Los psicólogos llaman a esto el efecto de la primera señal. Cuando surge una nueva idea, la gente ve confirmaciones en todos lados. La verdadera tormenta comenzó 2 semanas después, a inicios de julio, cerca de Roswell, Nuevo México, cuando un granjero halló restos extraños: palo, papel aluminio, goma y tiras de metal ligero. La base militar local inicialmente informó en un comunicado sobre un disco volador. Ese fue el error más sonado del Pentágono en muchos años. Al día siguiente, retiraron el comunicado e informaron que hallaron restos de un globo meteorológico. Pero ya era demasiado tarde. Los titulares se difundieron por todo el país y miles de personas creyeron que el ejército había capturado una nave espacial. Curiosamente, en esa época Estados Unidos tenía programas secretos de radiovigilancia muy sensibles. El proyecto Mogul fue precisamente aquel cuyos restos se encontraron en el rancho. Pero como el proyecto era secreto, los militares no podían dar detalles, lo que solo aumentó las sospechas. El fenómeno ya tenía lo necesario para ser parte de la cultura popular. Un evento llamativo, fuentes misteriosas, silencio oficial y la sensación de que ocultan la verdad entre rumores y hechos reales. Luego, los avistamientos crecieron, aunque la mayoría se explicaba por satélites, meteoritos, fenómenos ópticos atmosféricos o aviones experimentales de la Guerra Fría. La propia idea de los objetos volador no identificado empezó a tener vida propia. Sin embargo, todo cambió cuando en este tema se involucraron personas para quienes observar el cielo era su profesión: pilotos, operadores militares, radares, cámaras térmicas. Y junto con ellos aparecieron datos que podían ser verificados y analizados. El primer caso que hizo que los expertos hablaran en serio ocurrió en 2004 durante unos ejercicios cerca de la costa de California. Las tripulaciones del grupo de portaaviones detectaron en el radar un objeto con comportamiento extraño. No hay fuente de calor, ninguna señal habitual, solo una marca que aparece y desaparece. 2 cazas FA-18 fueron enviados para interceptarlo, y uno de los pilotos, David Fravor, vio un objeto blanco, alargado y liso, sin alas, similar a una cápsula de tic-tac. Flotaba, aceleraba bruscamente y se movía como si ignorara las leyes básicas de la aerodinámica. Cuando los pilotos intentaron acercarse, el objeto literalmente se sumergió hacia abajo y desapareció a una velocidad increíble. Luego, estas imágenes se hicieron públicas y el Pentágono confirmó su autenticidad. Años después, en 2015, llegaron nuevas grabaciones desde la costa este de Estados Unidos, específicamente del portaaviones Theodore Roosevelt. En el video, conocido como Gimbal, se puede ver un objeto oscuro y ovalado que parece girar sobre su propio eje, cambiando de orientación sin una fuente visible de propulsión. Los pilotos registraron estos objetos durante varios días seguidos. Aparecían de repente, se quedaban suspendidos, se movían contra el viento y, lo más importante, se comportaban de la misma manera en las cámaras visuales, los sistemas infrarrojos y los radares. Todos estos episodios tienen algo en común. No hay nada típico en ellos. Vi una luz y no entendí qué era. Aquí hay instrumentos, coordenadas, trayectorias, varios observadores independientes y personas que saben distinguir una estrella de un dron. Y aquí es importante enfatizar que ninguna de estas observaciones prueba la existencia de extraterrestres, solo muestran que en el cielo realmente ocurre un fenómeno que no encaja en los modelos conocidos. Ya no se pueden ocultar estos datos. Son tema de debate en el Congreso de Estados Unidos, revistas científicas e informes del Pentágono.
Documentos, filtraciones, audiencias en el Congreso, todo eso ya ha sido reconocido. Para entender por qué el gobierno de Estados Unidos empezó a hablar abiertamente, hay que saber qué ocurría tras bambalinas. Desde la década de 2000, en el Pentágono funcionaba un programa poco conocido llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa ampliado para la identificación de amenazas aeroespaciales. Recibió financiamiento, analizaba informes de pilotos, radares, cámaras térmicas y relatos de testigos. Durante mucho tiempo se negó su existencia hasta que, en 2017, el exdirector del programa, Luis Eliberts, declaró públicamente que Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales realmente existía y que parte de los materiales se ocultaban por razones políticas. Fue precisamente después de estas declaraciones que comenzó una cadena de eventos que llevó el tema de los fenómenos anómalos no identificados, al nivel de discusión nacional. Surgieron reportajes, filtraciones y entrevistas con militares activos y retirados. Los pilotos decían que tenían miedo de informar sobre objetos extraños porque los consideraban locos. Algunos contaban casos en los que los radares detectaban cientos de objetos moviéndose de manera sincronizada, pero algo se perdía en los niveles burocráticos. Al final, la presión pública se volvió tan fuerte que en 2020 el Pentágono creó un grupo de trabajo especial para estudiar los fenómenos anómalos no identificados y un año después se publicó el primer informe oficial. Informe cauteloso. De cientos de casos, 144 quedaron inexplicables. En los documentos se afirmaba que los objetos mostraban comportamiento inusual, gran maniobrabilidad y sin sistemas de propulsión visibles. Luego siguieron las audiencias en el Congreso. Por primera vez en casi medio siglo, los militares respondieron a las preguntas de los políticos. Sobre lo que ven en el cielo, aquí se afirmó lo principal. Ninguno de estos casos puede atribuirse inequívocamente a tecnología conocida o fenómenos naturales. Pero al mismo tiempo, y esto es importante, no hay datos que indiquen un origen extraterrestre de los objetos. La desinformación del Pentágono, cómo Estados Unidos creó la ufología. Cuando hoy se discuten los secretos del gobierno o los misterios de los programas, la gente suele imaginar conspiraciones, laboratorios subterráneos y materiales ocultos sobre los extraterrestres. Pero la realidad es más simple. Durante décadas, los militares estadounidenses realmente ocultaron parte de la información sobre objetos en el cielo, pero el problema es que no ocultaban extraterrestres, sino sus propios desarrollos. Y precisamente esto, sin querer, se convirtió en la base del mito ufológico moderno. Todo comenzó en pleno auge de la Guerra Fría. Estados Unidos desarrollaba aviones de reconocimiento como el U-2SR-71 y después el F-117 capaces de volar más alto y rápido que cualquier otro en ese tiempo. Fueron probados en el cielo de los desiertos de Nevada, incluso en la futura Área 51. Estos prototipos volaban silenciosamente a gran altura y a veces dejaban extrañas estelas luminosas. La gente veía destellos, movimientos rápidos, un brillo inusual y los confundía con ovnis. Eso incluso convenía a los militares. Cualquier explicación, excepto la verdadera, facilitaba el trabajo de los agentes de inteligencia. Por eso, como se sabría después, los militares a veces fomentaban la difusión de versiones extraterrestres. Existe un caso donde oficiales dejaban fotos falsas de ovnis cerca de bares junto al Área 51 para desviar la atención de pruebas reales. En otros casos, los servicios de inteligencia realizaban sesiones informativas no oficiales para ufólogos, donde hablaban sobre supuestos programas de estudio de tecnología extraterrestre. Una de esas invenciones fue un programa llamado Yankee Blue. La idea era que si alguien veía algo raro en el cielo, creyera que era un platillo volador y no un proyecto secreto de reconocimiento. Durante la Guerra Fría no se veía como desinformación, sino como protección ante espías soviéticos, periodistas y testigos accidentales. Con el tiempo esos misterios pasaron a la cultura pop. Los rumores sobre extraterrestres crecían, salían en periódicos y libros, y los militares preferían no intervenir. Cuanto más lejos de la verdad esté la discusión, mejor para mantener el secreto. Y es aquí donde surgió la principal paradoja. La gente estaba convencida de que el gobierno ocultaba a los extraterrestres, pero en realidad el gobierno ocultaba sus propios aviones, permitiendo que el público inventara cualquier otra alternativa. Tras la desclasificación de muchos archivos, esto resulta casi irónico. Por décadas, ufólogos buscaron una conspiración que sí existía, pero relacionada con tecnología terrestre, no con extraterrestres.
Por eso las declaraciones actuales del Pentágono se perciben tanto con seriedad como con escepticismo. Por eso en la sociedad siguen existiendo muchas teorías conspirativas, desde plausibles hasta fantásticas. No se las voy a contar todas ahora, de lo contrario el episodio duraría 2 horas. Pueden buscar en Google sobre los laboratorios subterráneos del Área 51 con tecnología extraterrestre o sobre los alienígenas que ayudaron a construir las pirámides de Egipto. Lo que nos importa es otra cosa. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué dice la ciencia sobre los ovnis y la vida en el universo? Ante todo, la ciencia no niega la existencia de vida en el universo. Solo dice que hasta ahora no hemos encontrado ninguna prueba de su presencia. Ni bacterias de Marte, ni microorganismos de los océanos bajo el hielo de Júpiter o Saturno, y mucho menos señales de civilizaciones avanzadas. Hasta hoy solo conocemos un planeta donde hay vida, la Tierra. Pero eso no significa que la vida sea imposible en otros lugares. Las investigaciones modernas muestran un universo más grande y hospitalario. Dentro de nuestro sistema solar hay varios lugares que despiertan un serio interés entre los científicos. Marte alguna vez fue más húmedo y posiblemente cálido, es decir, hay cauces de ríos secos, rastros de antiguos lagos y hielo. Periódicamente, los instrumentos detectan metano y aún no está claro si tiene un origen geológico o biológico. Europa, satélite de Júpiter, esconde bajo hielo un océano. Encélado de Saturno expulsa agua y moléculas por sus géiseres al espacio. Si hay vida microbiana, es ahí, en las profundidades oscuras calentadas por el calor interno. Fuera del sistema solar, es aún más interesante. Los telescopios modernos, como James Webb, pueden estudiar atmósferas de exoplanetas en otros sistemas estelares. Los científicos buscan en ellas las llamadas biofirmas, señales que pueden indicar la presencia de vida, oxígeno, vapor de agua, metano en ciertas combinaciones. Algunos planetas ya han mostrado perfiles químicos curiosos, pero ninguno de ellos es todavía una prueba de vida. Regresemos a los ovnis, ahora llamados fenómenos anómalos no identificados, fenómenos anómalos no identificados. La postura científica es clara. Un fenómeno inexplicable no prueba un origen extraterrestre. La mayoría de las veces, lo que parece una anomalía resulta ser una de 3 opciones. Un fenómeno atmosférico, un error de los instrumentos o la interpretación humana de algo que la persona no está acostumbrada a ver. Sin embargo, incluso los científicos reconocen que un pequeño porcentaje de observaciones realmente permanece sin identificar, pero eso no significa que detrás de ellas estén los extraterrestres. Esto solo significa que aún no tenemos suficientes datos y que estos fenómenos deben estudiarse, no ignorarse. Por eso la postura científica al final es la siguiente. La probabilidad de que exista vida en algún otro lugar es bastante alta, pero hasta ahora no hay pruebas de ello. Y si realmente queremos encontrarlos, no debemos inventar respuestas, sino recopilar hechos con paciencia, y eso, en esencia, es el único enfoque honesto. La paradoja de Fermi. ¿Por qué no vemos a otros? Cuando hablamos de la posibilidad de vida en el universo, siempre surge la misma pregunta. Si el mundo es tan grande y hay tantas estrellas y planetas, ¿por qué nunca hemos recibido señales ni encontrado rastros o indicios de otra civilización? Esta pregunta se llama la paradoja de Fermi, y aunque suena filosófica, en realidad tiene mucho más sentido común de lo que parece. La esencia de la paradoja es simple. En el universo hay cientos de miles de millones de galaxias, y solo en la nuestra hay cientos de miles de millones de estrellas, y ahora sabemos que casi cada estrella tiene sus propios planetas. A esa escala, parece increíble que la vida haya surgido solo en la Tierra, pero aún así no vemos ningún rastro de vida inteligente. No hay señales de radio, ni megaestructuras como las esferas de Dyson, ni sondas, ni visitas, nada. La contradicción principal es que la vida debería estar extendida, pero no la encontramos en ningún lado. Los científicos proponen muchas explicaciones posibles. Una de las más obvias es la distancia. El universo es tan vasto que aunque haya otra civilización, podríamos no encontrarnos nunca. La luz es lenta, las señales se pierden y nuestra velocidad actual solo permite llegar a planetas cercanos del sistema solar. En tales condiciones, el contacto se convierte casi en una imposibilidad matemática.
Otra explicación son los distintos grados de desarrollo de las civilizaciones. Algunas pueden ser muy jóvenes para viajar al espacio y otras desaparecieron antes de que los humanos construyeran radios. Las civilizaciones pueden surgir y desaparecer con millones de años de diferencia y nunca cruzarse en el tiempo. Algunos investigadores hablan del llamado Gran Filtro, un conjunto de obstáculos que la mayoría de las especies simplemente no pueden superar. Esto puede ser la fragilidad de la biología, la inestabilidad de los planetas, la autodestrucción de las tecnologías o algo de lo que aún no tenemos la menor idea. Si tal filtro existe, es muy posible que la vida inteligente sea una rareza extrema. Y simplemente tuvimos suerte de estar entre aquellos que lo superaron. Pero sin importar cuál opción parezca correcta, la paradoja de Fermi plantea una idea importante. Nuestra ignorancia no es prueba de soledad. La falta de contacto no es prueba de ausencia de vida. Esto solo significa que hemos visto muy poco, entendemos muy poco el cosmos y avanzamos demasiado lento. Hoy no tenemos ni un solo hecho confirmado que hable de contacto con lo desconocido, pero tenemos comprensión. La vida puede estar distribuida por todo el universo, y nosotros mismos somos solo una pequeña parte de un enorme cosmos que apenas hemos empezado a estudiar. Y quizás lo más honesto que se puede decir es que la pregunta es, ¿estamos solos o no? Sigue abierta. Pero eso no es motivo para inventar respuestas, es motivo para seguir buscando. Gracias por acompañarme. Esto fue Mitos Realidad. Hasta el próximo episodio. Adiós.